Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todos los trucos, todas las pautas, todas las cositas que hay que hacer, que hay que... está enrollado. Vale, otra vez repito. Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña a vivir desde cero. Sí, eso estaba bien. No, vivir de tu pasión. Que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, pero no digas desde cero. Vale. Correcto. Bienvenidos al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te contamos todos los trucos, todas las pautas y todos los escalones que hay que subir para llegar a conseguir, pues esto, de vivir de lo que nos apasiona, que es vivir de la fotografía, ya sea de forma parcial o de forma completa. Hoy tenemos un tema que nos habéis dejado en los comentarios, en la web, que desde aquí os recomendamos que si tenéis alguna duda o queréis que hablemos de algún podcast, nos podéis escribir en vivirdelafotografía.es, y que nos habéis dicho que cómo se puede llegar a gestionar el vivir de la fotografía de conciertos. Claro. Desde un inicio hasta, bueno, incluso llegar a mantenerlo. Claro, la cosa es que es un mundo que de la fotografía de conciertos, que es difícil, es un mundo que es muy de contactos. Y por tanto, suele haber muchas dudas sobre esto de cómo empiezo a fotografiar, cómo empiezo a tal, qué equipo necesito. Son 100.000 preguntas que con las pautas que os vamos a dar ahora os van a ayudar mucho a poder meter cabeza y sobre todo también empezar a tener contactos, que es una... Claro, porque aquí mezclamos, en una parte me encanta este tipo de música, me encantan los conciertos, me encanta tal, ¿vale? Me gustaría... Toda esa referencia, yo ya tengo un pozo, un bagaje ahí bastante interesante que va a ser algo que va a sumar a la propia fotografía. Me encanta la fotografía, me encantan los conciertos, todo se suma, todo es muy bonito hasta que quieres empezar a cobrar por las fotografías y te van a decir que no, que las quieren gratis o tal. Entonces vamos a ver qué pautas con las que vamos a ir empezando, y para los que ya estéis, que ya tengáis una base, que tengáis un portfolio, cuáles son las otras pautas que recomendamos hacer desde aquí. Claro, entonces... Esto es importante que pienses si es tu tipo de fotografía, porque es cierto que es muy importante que no sea solo como un mero capricho puntual de uy, pues hoy me ha dado, por así decirlo, hoy me ha dado por la fotografía de conciertos. Lo suyo es que te venga de algo anterior, que te venga de que te apasiona la música, que te guste ir mucho a conciertos. Has estado en 100 conciertos de ese estilo, por ejemplo, que conoces, incluso puedes llegar a conocer a algunos músicos o no. Exacto. Entonces, el primer paso es aceptar que es un mundo difícil, ¿vale? Ese es el primer paso que tenéis que hacer. Luego, el segundo, que es empezar a todos esos conciertos a los que vas. Bueno, esto depende también a qué tipo de conciertos vayas, porque no es lo mismo que vayas todos los días a estadios, bueno, todos los días, que todos los conciertos a los que vayas a estadios, pero normalmente a la gente que le apasiona de verdad la música no solo va a ver a lo grande, a tal, sino que va a salas pequeñas donde no te van a poner ningún problema en que tú metas tu cámara y te pongas a fotografiar. Entonces, como tú tienes ya ese dinero pagado por ver a esos grupos que a ti te gustan, oye, aprovéchalo, llévate la cámara y empieza a fotografiar, porque esto, aparte de que te va a enseñar a primero a foguearte un poco y ver un poco cómo funciona esto, qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de fotografiar. ¿Qué equipo necesitas? Ahora se te queda corto esto, ¿no? Entonces al final aprovecha. Antes de quererte, por así decirlo, lanzar a tope, haz una experimentación. Experimenta qué sientes a la hora de fotografiar el propio concierto. Seguramente disfrutes un poquito menos el concierto, porque estás pendiente de hacer las fotografías. También te va a ayudar a decir, vale, es que se me queda corto mi 18-55, necesito un objetivo fijo, luminoso. O mira, el todoterreno. O tengo unos flashes, ¿puedo añadir flashes o no? Al final estás experimentando con unas bandas que ellos van a agradecerte de corazón que tú hagas esas fotografías siempre y cuando se las mandes. O sea, al final es un intercambio, y donde vas a poder trabajar para prepararte para los grandes conciertos, para los grandes sitios, donde seguramente, si ya has hecho lo peor de lo peor, sitios, localizaciones sin apenas luz, con un montón de humo, donde, bueno, hay un montón de dificultades, cuando vayas pues a una sala profesional, a un estadio o a un sitio donde sea todo súper menudo cambio, vas a disfrutarlo mucho más y te va a sobrar luz por todos lados. Entonces, a priori, te preparas con esa base.
base. Eso está genial porque esto es para quien haya visto Bola de Dragón y cosas de esas. Cuando se ponían a entrenar, que se ponían pesas en las manos y en los pies, Mira, pues esto es lo mismo. ¿Tú te entrenas así? Claro, vas a estar en los sitios con las peores condiciones y encima, si estás empezando, seguramente vas a estar con un equipo de iniciación y si eres capaz de sacar un resultado digno con ese equipo y todo en tu contra, es lo que decías tú, te estás preparando de una manera increíble para cuando vayas a sitios que estén un poquito más preparados. Claro. Aquí además, preparando el portfolio, hablando de portfolio, repetimos, tienes un portfolio rico. No me vale, como he visto más de una vez, vale, yo tengo mis fotografías de concierto, me encantan el blanco y negro. Ya, pero es que en concierto, el blanco y negro, sí, queda muy bucólico y tal, pero generalmente es una técnica que se usa cuando no sabes qué hacer con la fotografía porque tiene tantísimo ruido o la imagen ha quedado completamente azul de un foco, todos los músicos son azules, todos los músicos son rojos, la iluminación es una birria, no es buena. ¿Qué hago? Vale, la paso a blanco y negro o a la foto he tenido que levantar tanto ruido, como digo. Generalmente el blanco y negro en concierto para los compañeros a nivel técnico da esa sensación de no has podido alcanzar las condiciones lumínicas de la sala o no has tal. Entonces, en una sala pequeña, como decimos, con mala iluminación, se entiende que parte del concierto sea en blanco y negro, ¿vale? Pero no lo toméis como una tónica general o como es un salvavidas para casos concretos. Lo ideal es captar el ambiente, a lo mejor en blanco y negro mientras que los músicos están en el backstage preparándose o están, bueno, pues como digo, podemos trabajar con el blanco y negro, pero cuidado porque es venenoso. Claro. Otra cosa que también tenéis que pensar es que las primeras salas a las que vayáis, que van a ser estas pequeñitas, pues a lo mejor no hay ni backstage y podéis aprovechar esos momentos en que los músicos están preparándose, que están por ejemplo, afinando instrumentos, sí. Porque no es solo la fotografía de el momento chulo que te ha puesto una pose y demás, sino documentar un poco lo que es un concierto entero. Y luego esas cosas son partes que te vas a perder, porque cuando tú ya puedas empezar a ir te contraten para ir a conciertos, digamos que más pros, ¿sí? Tú vas a tener 1, 2, 3, 4 canciones como mucho en el foso y lárgate de aquí y te tratan en muchísimos casos como la mierda. Claro, aquí tenemos dos ramas. Tenemos la posibilidad de, como dice Johnny, de trabajar por ejemplo, yo me monto mi propio blog de fotografía, de música, y yo tengo X fotografías que ahí generalmente no te suelen contratar, ahí te suelen luego pagar la fotografía que queda bonita en ese momento. O ir como músico, ir como fotógrafo con los músicos, como parte del equipo. Ahí ya dependerá si los músicos si son unos músicos famosos, generalmente tienen su propia productora y es con la productora con la que tienes que negociar. Decir, pues mira, yo te pago tanto si me cubres esta secuencia de conciertos, esta cantidad de conciertos, esta gira. Esta gira, sí. O si lo hacemos por nuestra cuenta, generalmente pues tendremos que hablar con el propio grupo y depende, si es igual, si es muy famoso te dejarán 4 o 5 canciones primeras, o bueno, 4 o 5 son muchas, te dejarán 1 o 2 canciones o te dejarán, pues eso, a lo mejor, o no te dejan. Tienes que aprovechar el momento para hacer las fotografías. Entonces, solemos pensar decir, vale, yo es que mi trabajo vale un dinero, correcto, pero si estáis haciendo fotografías a grupos que están empezando, esos grupos es que no tienen casi ni dinero, o sea, no pueden ni subsistir como grupo, porque han venido 100 personas a verles al concierto. Claro. Con 100 personas, o menos que cobres un buen dinero, no puedes. Entonces, también es ridículo al principio pedir, cuando sabes que esas personas no están pagando la sala, están pagando la gasolina, están empezando como tú. Claro. Entonces, si tú quieres ganar un dinero económico con las bandas, tendrás que ir con bandas que se lo puedan permitir económicamente, que tengan una campaña de marketing, una campaña de publicidad, y como digo, o son bandas que ya te conocen, por eso también viene muy bien trabajar con bandas pequeñas. Claro. Cuando se hagan famosas, tampoco tienes que estar ahí esperando a ver si cuando se hacen famosos o no. Pero cuando se hagan famosas, van a tirar de ti porque tú has estado ahí echándoles una mano. Claro, también lo que va a pasar es que si tú tienes tu página web, tus redes sociales y vas subiendo las fotos, pues eso te va dando una visibilidad. Y a cada grupo que comparta tus fotos, que no te han pagado por ello ni nada, pero es otra parte de visualización que te va dando y reconocimiento. Reconocimiento, y al final te puede llegar una banda de estas que ya sí que pueden invertir algo en fotografía y decir, oye, que vamos a hacer el disco y necesitamos unas cuantas fotos para el grupo. ¿Nos las haces tú? ¿Cuánto nos cobras? Está claro que a lo mejor, sobre todo al principio, esos primeros tampoco van a poder costearse un pago muy alto por una sesión, pero oye, ya estás dentro. Los tiempos, los inicios siempre son difíciles, pero lo que dices tú, ya vas metiendo cabeza, y esto es pues el efecto bola de nieve, que poco a poco como que vas ascendiendo y como
pegando un pequeño saltito más y un pequeño saltito más. Y esto es algo que tenéis que tener en mente de que va despacito. Claro. También pensar que tiene que llegar un momento en el que todas las bandas de ese estilo, por ejemplo, de rollo rockabilly, rock and roll, rockabilly, ¿vale? Pues a lo mejor en Madrid, donde nosotros vivimos, hay 8 bandas, 10 bandas, ¿vale? En este caso estoy hablando de una especialización muy concreta. No hemos hablado que si vivís en un pueblo o en un sitio donde no haya mucha música, te va a costar 3 veces más. Y a lo mejor en vez de ser especialista en una banda, tienes que tocar varios palos. Vale, ahí, ahora si no, nos enrollaremos con eso. Pero, por ejemplo, esas 8 bandas, esas 10 bandas de rock and roll, rockabilly, tienen que conocerte a ti, tienen que saber que tú te llamas Pepito Pérez y que has ido a varios conciertos suyos. Tienes que haber estado en todos los conciertos, no en todos, pero en varios, porque llegará un momento que digan, vale, oye, necesitamos fotos, como dices tú, para esto, para el cartel, o nos han contratado en un festival de no sé qué, nos vendría genial unas fotos. Ostras, esta persona que está con nosotros en 2 o 3 conciertos, que nos ha mandado varias fotos, que está ahí detrás, que nos gusta, que ha hablado con nosotros, que hemos visto que somos una persona normal y corriente, que es una persona más, que además saben cómo nos movemos, que es otra parte clave. Todos los músicos se mueven de una forma, una vez que repites el directo, sabes que cuando va a llegar este tema, saltan aquí, hacen esto, hacen lo otro, entonces tú ya te lo sabes. Entonces, si tú has estado acompañando a esos músicos, te lo has currado y como, repetimos, como disfrutas de la música, disfrutas de esos músicos, de esas bandas, vas a estar allí, te van a conocer y van a tirar de ti. Entonces, es clave tener esa parte humana, de conocimiento, de charlar con ellos, de tal, para poder llegar a ellos. Repetimos que cuando unas bandas muy, muy grandes o muy famosas cuesta, bueno, pues cuesta más, a lo mejor hay que hablar con la discográfica, hay que hablar con el distribuidor, con el manager, con el que sea, con la productora o lo que sea. Eso es también una parte importante, el socializarte. No solo llegar y como un huraño hacer fotos y te largas corriendo. Intenta hablar con la gente desde el runner, el que les llevan en furgoneta, al grupo, a si tienen a alguien que le haga un poco de manager, empieza a hablar con la gente, que te vayan conociendo. Eso también es fundamental. Y 2, alertas, no sé cómo decirlo ahora, que tenéis que tener cuidado básicamente. Una es que no sois los protagonistas del concierto. Obviamente, cuando tú ya vayas a salas de cierto renombre que tienen su foso y que tú estás sus 2, 3 fotos, o sea, 2, 3 primeras canciones y te largas, no puedes pecar de ser el protagonista, pero en salas pequeñas tienes que tener en cuenta que ahí la gente va a disfrutar del concierto, que no puedes estar tú todo el rato en primera línea dando codazos aquí para hacer la mejor foto y me subo al escenario sin preguntar antes al grupo y me pongo en mitad, no, esas cosas hay que preguntarlas, hay que hacerlas intentando, pues, ahí sí que hay que intentar pasar desapercibido, mientras que luego hay que hablar con ellos, pero en el momento ese es la banda y su público. Claro, no puedes estar molestando. Entonces, como pequeño resumen, habría que ver, en este caso, la rama de las posibilidades que tenemos respecto a una bandas que están empezando, bandas emergentes, que ahí ellos no van a tener una retribución económica para poder invertir en vosotros, que es lógico. Ya dependerá de vosotros si queréis invertir vuestro tiempo y vuestra energía en hacer fotografías, en que os conozcan, hacer un pequeño tal, o a lo mejor decir, pues mira, yo te hago esto, págame X dinero por foto, foto a foto, ahí ya el estilo que queráis. Luego tendríamos los que están empezando a despuntar, que esa suele ser la gente que se permite hacer una inversión, tanto en el disco como en el propio, a lo mejor inclusive podemos llegar a acompañarles, que es lo que os iba a contar de la tercera posibilidad. Gente que ya vive de la música, que es difícil también vivir de la música, gente que tiene un dinero para publicidad, para comunicación, para tal, por lo cual tiene un dinero para fotografía, y ahí es donde vosotros tenéis que intentar meteros, ya sea, como digo, para una distribuidora, con el manager, con lo que sea, y vender varios packs. O sea, ya ahí tú no de nada te vale hacer fotos en el concierto, sino tienes que tener las fotos delante, la foto de después, a lo mejor un pequeño equipo de vídeo para hacer pequeños clips para luego subirlos a Instagram, por ejemplo, y acompañar en la gira. Pues si tenemos una gira, que generalmente suelen ser giras que están día sí día no tocando, pues a lo mejor es una gira durante un mes, vale, pues estás con ellos en la furgoneta, por lo cual te tienen que conocer, no puedes ser un extraño. Y si eres un extraño, pues tendrás que ir poco a poco, a base de mails, entrar un poco con ellos para que puedas acompañarles y puedas cubrirles toda la gira. Y ahí eres parte del propio equipo. Sí. Y yo quiero también lanzar otro tip, que es que por mucho que te guste un estilo de música, no te centres solo en ese estilo de música. Está claro que si te gusta un estilo en particular y eres muy fan
lo entiendes mucho, te va a ser más fácil conocer a más grupos, saber cómo se mueven en directo, etcétera, etcétera. Pero no te puedes cerrar, por lo menos de primeras, a no, solo hago esto. Porque lo primero, el día de mañana te puede contratar una banda que sea de otro estilo y que digas, madre mía, ¿y cómo fotografío yo a un grupo de jazz en un pequeño teatro? Ya. No tengo ni idea ni de cómo se mueve, ni cómo es la música, sí, ni los tiempos, ni nada. Entonces, ese primer momento también está bien foguearte en esas pequeñas salas que los conciertos son bastante baratos, y decir, oye, pues mira, aunque no me apasiona mucho este estilo, pero voy a probar a hacer un día fotografías a un grupo de pop, otro día a uno de jazz, otro día a uno de rap, a lo que sea. Sí, porque hay más posibilidades. Claro, si quisierais atacar solo un nicho en concreto, ahí tienes que tener clarísimo que hay un mercado, hay una base. Imaginaos que pues me encanta la fotografía de raperos. Es muy bien, estupendo. Vale, en tu ciudad, para empezar, hay todos los fines de semana un concierto de raperos, hay cantidad de conciertos, hay movimiento de ello, y crees que hay suficiente como para ellos que puedan vivir de eso. Exacto. Y además, ¿a un fotógrafo? Sí, no, porque por lo general no es así. Por eso las bandas tienen que girar tanto y tienen que moverse tanto por todo el país. Claro, a ti a lo mejor te puede gustar, yo qué sé, mucho el grindcore, pero grupos que se ganen la vida con el grindcore, pues seguramente muy pocos. Los tres que empezaron haciéndolo y siguen. Claro, entonces hay que entrar a valorar que es que se mueven cada uno de los campos. Pues con esto yo creo que... Sí, recordaros que estamos en vivirdelafotografía.es, que nos podéis escribir para hacer un seguimiento a las consultorías, ¿vale? vivirdelafotografía.es/consultorías, para echaros un cable y sobre todo crear una estrategia que nos pueda funcionar para que tanto vuestro negocio ya lo tengáis de forma fija o estéis empezando, tome mucho más fuerza y que no estéis solos en ese crecimiento, en esa lucha constante para poder vivir de vuestra pasión. Y nada, que nos escuchamos como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana. Adiós. Chao.